Ayotzinapa, los 5 documentos de la Sedena y las 3 hipótesis de lo sucedido. Una información que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, en la que Presidencia revela los 5 oficios secretos que tenía la Sedena y que considera claves para el esclarecimiento de lo que ha ocurrido con esta desaparición, este crimen de Estado. José Reyes. Así es, Ósimo. Se trata pues de 5 documentos secretos de la Sedena, claves para el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se revelaron por órdenes del presidente López Obrador. Entre estos se incluye el oficio 1194 del 26 de septiembre de 2014, elaborado por el Centro Regional de Inteligencia de Iguala, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dirigido al comandante de la 9ª Región Militar de Cumbres del Llano Largo, en el que se da cuenta de diversas conversaciones que reportan la violencia en Iguala en esa fatídica noche. Las documentales forman parte de un informe militar que presenta una relatoría en torno a las actuales investigaciones desde la óptica del Ejército. A 9 años del crimen de Estado, la Presidencia de la República también dio a conocer el segundo informe de la COBAG sin ninguna censura. Así es, José Reyes, es precisamente el informe al que ya hacías referencia, este segundo informe de la COBAG que ayer Presidencia reveló, precisamente sin ningún tipo de censura para que cualquier persona pueda consultarlo y por lo tanto una suerte de la Presidencia de la República pues de llamar a la propia reflexión sobre lo que se ha investigado, sobre lo que se ha hecho. ¿Esto en el marco de qué? Pues de este aniversario, de este 9º aniversario de estos trágicos hechos que llevaron a la desaparición de 43 estudiantes. Y sí, en efecto, José Reyes, dentro de ellos, como bien comentas, se incluye el oficio 1194, que en tiempo pues se elaboró prácticamente unos momentos después de la desaparición de los 43 o incluso probablemente cuando todavía se estaba en ese proceso. Es un informe elaborado, como bien comentas, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que tiene su sede en Iguala y que hay que recordar, estos centros regionales de fusión de inteligencia son centros de coordinación entre todas las dependencias que hacen inteligencia a propósito de la defensa del Estado mexicano en la formalidad. Eso se tiene desde precisamente el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos centros regionales de fusión de inteligencia cuentan con agentes de la sección segunda de inteligencia militar, del centro de la unidad de inteligencia naval de la Secretaría de Marina, también de el entonces CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en coordinación con también otro tipo de agencias mexicanas, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera. Y sí, en efecto, José Reyes, ayer, por órdenes del presidente de la República, se reveló un informe militar que contiene 5 documentos secretos de la Sedena, mismos que decíamos resultan claves para también esta investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, que ocurrió hace 9 años. Así es, Ósimo, de acuerdo con el reportaje que presenta Nancy Flores, se trata de oficios internos elaborados entre mayo y octubre de 2014 en torno a los hechos de violencia que se registraron en Iguala y que también cobraron la vida de 6 personas, que previamente habían sido compartidos con los padres y madres de los normalistas rurales, con sus abogados y asesores y con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, luego de que estos visitaran diversas instalaciones militares y solicitaran copias de los mismos. Además, la Sedena habría compartido estos documentos con la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la COBAG, que encabeza Alejandro Encinas, y con la Fiscalía General de la República, particularmente con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Próximo. Así es, José Reyes, y pues en este sentido, también informar que este documento militar, entre los documentos que contiene, destaca la identificada con el folio CRFI o CERFI, lo que comentábamos, diagonal 1194, fechada el 26 de septiembre de 2014. Esta fue elaborada, decíamos, por el mismo centro
y dirigida al entonces comandante de la 9ª Región Militar de Cumbres de Llano Largo. En ella se da cuenta de diversas comunicaciones en las que se aborda la violencia que se estaba viviendo aquella noche, José Reyes. Así es, Ósimo. En uno de estos oficios se lee que el coronel Valenzuela remite, entre comillas, información técnica por ser de interés a este mando territorial. Y a continuación, la transcripción de mensajes dio conversaciones, probablemente telefónicas. Estas son algunas de ellas. Un ejemplo. Los de Ayotzinapa normalistas tomaron la caseta de Iguala. Hay una fila enorme. No dejan pasar los camiones. Están secuestrando los autobuses y golpeando a la gente. Optó el chofer por irse a Tasco. Bro, de veras una pregunta. Oyes, ¿de veras querían secuestrar un carro de la Estrella de Oro? Salió en las noticias. Otra persona que no se identifica, salvo con algunas siglas, dicen que está feo en el palacio. Hay balazos. Cuidad. ¿Qué pasó, comandante? Estoy en la tienda. ¿Es seguro salir? Que no te vengas por el periférico. Hay balazos. Oye, no salgas de tu casa, porfa. Hay balacera. Dicen que secuestraron 2 camiones por Galeana. Roger responde, aquí hay balacera, nosotros estamos bien. Ya echamos candado, ya apagamos las luces. Mari y Fátima están en la casa. Esmel señala en esta intercomunicación de mensajes, no salgan ahorita, andan las patrullas, porque hay balacera. Soy Cintia. Otra persona dice, ten cuidado, dicen que hay una balacera en la Yamaha. Gordis clave 14.1. Hubo una balacera en el centro y voy a la Roja. Este es parte, pues, de incluso con, pues, como faltas de ortografía, la transcripción de los mensajes que hubo entre diversas personas y a propósito precisamente y que forman parte de los oficios que entregó el coronel Valenzuela, al que calificó de información técnica por ser de interés, dijo, a ese mando territorial. Esa transcripción, pues, se supone, se envió sin haber sido modificada, y en donde se ve que varios funcionarios y personas que no se acreditan como tales reseñan entre ellos lo que está ocurriendo y piden que se resguarden en diversas partes de Iguala mientras pasa la tormenta. Pues habrá que saber por qué en ese momento, la propia autoridad militar consideraba que estas informaciones tenían algún tipo de relevancia, es decir, de quiénes eran, a quiénes estaba interviniendo la propia autoridad militar, es lo que tendríamos que saber, quiénes eran las personas a las que estaban interviniendo para que consideraran que era de relevancia lo que estaban ellos informándose entre ellos, que si vemos, pues en realidad hay algunas cosas que no tienen asidero con la realidad, que los estudiantes, por ejemplo, que había golpes, estaban golpeando a la gente, etcétera, cuando pues en realidad lo que estaba ocurriendo era una andanada en contra ya de los propios estudiantes normalistas. Aquí el asunto, me parece, José Reyes, que son integrantes incluso de la delincuencia organizada, en el sentido de que a veces se hablan ellos hasta como entre comillas, comandante. ¿Qué pasó, comandante? Estoy en la tienda, ¿no? Que no te vengas por el periférico. Oye, no salgas de tu casa, etcétera. Es decir, no estamos hablando en realidad de conversaciones entre militares que tendrán otro nivel y otro tipo de código, sino probablemente entre integrantes de la delincuencia organizada, y por eso es por lo que también se tiene que saber a quiénes pertenecían precisamente estas conversaciones. Otro de los oficios que se dieron a conocer es el CERFI diagonal 687 del 28 de mayo de 2014, en el que se apunta: se tuvo conocimiento que un integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos reportó a las 00:30 horas de esta fecha el paso de un taxi procedente del municipio de Toluca, Estado de México, con dirección a Iguala, Guerrero, sobre la carretera federal número 95. Posteriormente, elementos de la Policía Estatal o Municipal en el municipio de Iguala, Guerrero, realizaron la revisión del citado vehículo.
identificando al conductor como oficial retirado del ejército mexicano, sin descartar la posibilidad de que la citada información haya sido proporcionada a los integrantes de la referida célula delictiva por alguno de los elementos de las corporaciones policiales estatales o municipales, los cuales podrían estar reportando las actividades del personal militar a integrantes de la delincuencia organizada. También sería importante saber, José Reyes, que se determine la identidad de quién está realizando este informe, por un lado, porque están hablando prácticamente de relaciones con la delincuencia organizada, y también de quién era aquel militar, por qué les pareció importante que este militar retirado pues fuera ubicado allá en Iguala. Y ojo, estos son meses antes de la desaparición de los 43. Son oficios del 28 de mayo de 2014. Porque hay que saber también para tener el contexto precisamente de la importancia de esta información, José Reyes. Así es, sobre todo el haberse trasladado en taxi desde Toluca y que haya sido registrado su ingreso en esa fecha. Por otra parte, también se reveló el oficio CERFI diagonal 695 del 29 de mayo del 2014. En el mismo coronel Valenzuela expone textualmente: se tuvo conocimiento que aproximadamente a las 16:30 horas de esta fecha, en el área urbana del municipio de Iguala, Guerrero, se registró una balacera, habiéndose escuchado las detonaciones de armas de fuego hasta el interior de este campo militar. En base a lo anterior, la base de operaciones mixta urbana de este campo militar salió al lugar de los hechos. Asimismo, el oficio CERFI 1363 del 20 de octubre de 2014, ya después de la desaparición de los 43, se da cuenta de una transcripción o conversación relacionada con la búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En se lee: sí, muchos van a pedir su baja, pero así como van a pedir su baja, los van a andar vigilando. Y ahora sí que lo siento mucho por ellos y por su familia, porque pues ellos sí mataron a gente civil, pues a estudiantes, y está complicado, y entonces es más complicado. Son 43 estudiantes, mejor échate a un pinche sicario. Esos no perdonan la vida de un ser humano por chingarse a uno de esos güeyes. Hay que chingarse a un estudiante. Por ejemplo, en lugar los hubieran madreado a que les hubieran hecho eso. Mano, pero qué poca madre. ¿Cómo iban a defenderse? Sí, o sea, ellos no perdonan, pues digo, no tienen compasión. Entonces es tener poca madre. Ahora sí que Dios, ahora sí que un chingo de broncas. Me imagino que en Tuxpan han de estar buscando también, ¿verdad? No, pero bueno, por una parte está bien que anden por allá, porque así es esa gente, ya no se va a estar acercando mucho al pozo. Pero si ahorita están con pinche miedo de que se los van a chingar, como ya agarraron a varios, si ya agarraron a los civiles, pues, y ya agarraron a los otros, y es que así van a ir hablando, van a ir diciendo quién más participó. Y ya ves, vieja, ahora sí que la pinche delincuencia son bien desgraciados, no perdonan. Sí, y como dices, van a salir muchas cosas a esclarecer. Bueno, porque el acta que yo levanté ayer en Taxco, esa acta la levantó el Ministerio Público de lo que pasó esa noche, y ahora sí, la verdad, yo no estaba cuando sucedieron las cosas. Y la declaración del teniente, pues de Iztapan, porque inclusive él está involucrado también, porque el presidente también pidió que tenía reuniones con estos pendejos, pues ves que dice, obviamente aquí se refiere al presidente municipal, que dice que se reunía el presidente con esos güeyes allá en Ixtapan y tienen haciendas grandes. Entonces, te digo, qué poca madre. No ponle tú que hayan las cosas bien. ¿Cómo se llama ese güey? Ya hasta se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo se llaman los de esos güeyes? Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero como te digo, ya no quiero saber nada de eso. La verdad, se siente uno, revive lo pasado, y cada vez que me acuerdo, ahora, si te acuerdas tú de muchas cosas feas, no hay cómo estar tranquilo. Mira,
te voy a decir una cosa vieja. Estaba yo en la mira de la policía de Iguala, porque sabían de antemano que los compañeros de ahí, de Picaya, de la policía, pues iban a la casa y entonces decían, mira, estos güeyes vienen para acá, o sea que no les conviene pues que gente de fuera vinieran, y como no estaban muy metidos, porque inclusive yo platicaba bien con ellos, ponle tú que si hay traidores en la policía, hay muchos traidores que les gusta el billete. Lo bueno que gracias a Dios todo tiene su castigo, y bueno, sí, de acuerdo, es de crédito, pues es sobra sobre la policía. Toda esta larga narrativa que se traduce y que fue entregada también por parte del CERFI, una conversación relacionada con la búsqueda de los estudiantes de la normal, luego de un mes de su desaparición, se puede observar que se trata de elementos de la policía que entre ellos están viendo, perdón, la manera de escabullirse de una posible interrogatorio. Así es, y pues, o incluso probablemente alguien de carácter militar, un personaje vinculado a las Fuerzas Armadas, en las que, bueno, pues está señalando que, incluso que se les pasó la mano a quienes perpetraron eso al haber asesinado a los propios estudiantes, que dijo son civiles. Por eso me parece, por el lenguaje que está hablando, pues coloquialmente, pero una persona que está vinculada a las Fuerzas Armadas, algún militar, y que pues da cuenta de las componendas, las imbricaciones entre militares, policías y también delincuentes. Y también señalar que precisamente, como decíamos, dentro de los propios documentos que se revelaron el día de ayer, también se reveló el informe de la COBAG. Este 26 de septiembre, pues también se dio a conocer este segundo informe en el que apunta en términos generales que existen 3 posibles causales de la desaparición de los estudiantes. Esto ya de acuerdo con la propia investigación que ha estado realizando la propia COBAG en coadyuvancia con otros organismos, sobre todo de justicia del Estado mexicano, de procuración de justicia del Estado mexicano. La primera hipótesis que han señalado el día de ayer es la confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala. Esto es prácticamente que Guerreros Unidos confundieron a estudiantes de Ayotzinapa que habían llegado a Iguala con integrantes de los rojos. La segunda hipótesis es la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos tras las protestas y destrozos al Palacio Municipal de Iguala. Esto se habían manifestado los estudiantes previamente por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. Y la última hipótesis es el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados. Pues sí, son estas 3 hipótesis que a mí me parece que pudieran ser las 3, incluso las que estén ahí concatenadas como razones de la desaparición de los 43, pero con mayor peso desde mi punto de vista la última, el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga o armas o dinero en alguno de los autobuses tomados, porque además él, al revelarse que uno de los autobuses llevaba droga, dejaba también al descubierto la complicidad entre autoridades militares y civiles con el crimen organizado. Estas 3 hipótesis me parece que podrían tener un sustento. Pues José Reyes, un comentario final sobre esto porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado esperando. Nada más señalar que corresponde precisamente a las autoridades de la defensa traducir concretamente quiénes son los que participan de estos diálogos que describe el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la sección segunda de la Defensa Nacional. Y finalmente, pues comentar que yo me quedaría con la tercera hipótesis, que obedeció a que descubren que los estudiantes habían tomado precisamente el camión que cada 8 días salía repleto de heroína hasta Chicago.